come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Salimos al alba con un viento de levante entablado que se mantiene desde el día de ayer y que nos permitió navegar de bolina, amurados a estribor ganando barlovento. A bordo del Nahua, mientras la ciudad se desperezaba y el encendido de algunas casas salpicaba la fachada marítima por los quehaceres cotidianos, el ambiente se animaba a medida que el sol escalaba en la esfera celeste. Y es que poner la proa a Cabalet no es cualquier cosa. Un puerto de recalada como ese, para cualquiera que tenga la pesca entre sus aficiones favoritas, es sin duda uno de los mejores destinos imaginables. Pasadas las 4 de la tarde dejamos por estribor el faro de San Emeterio, el último de la costa asturiana en el este. Sobre los escarpados acantilados de Pimiango se ubica esta señal con todo el atractivo que solo un faro puede tener. Junto al romanticismo literario de la Soledad, aislado como está, su torre recuerda a las antiguas atalayas de vigilancia construidas para la detección de visitantes poco amistosos. El faro de San Emeterio, también conocido como faro de Tinamayor por su proximidad a la ría del mismo nombre, es uno de los más aislados del Principado. Rodeado por bosques de encinas, su acceso es restringido. Se encendió en 1860, logrando un alcance de 15 millas. En 1920, el petróleo y la gasolina que servían para cebar la linterna se sustituyeron por energía eléctrica, y en 1925 se le somete a la remodelación definitiva, con la que llega a alcanzar 28 millas de nominal nocturno. Como la mayoría de faros, también el de San Emeterio tiene anécdotas e historias encerradas entre los bloques de mampostería que conforman su torre. Se cuenta que durante la Guerra Civil, en agosto de 1936, 2 representantes del Comité Provincial de Sama, junto a 12 milicianos armados, destituyeron al farero por las sospechas de que éste hiciese señales para comunicarse con el buque Almirante Cervera. Sobrecogidos por la altura de las paredes calizas frente a las que navegamos y el sonido seco y rotundo de las olas impactando sobre esta fachada rocosa, nuestro intento de recoger un poco el Génova se ve dificultado por los problemas que presenta el enrollador, lo que obliga a ir a proa para quitar vueltas a un cabo que no sabemos cómo queda mordido dentro del tambor, imposibilitando nuestra maniobra. El viento fresco se mantiene mientras empezamos a descontar las horas de luz pensando en las guardias de una noche que será fría. Las previsiones no son malas. Tras la virada, abrimos rumbo poniendo la proa al nordeste en busca de Cabalet. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. ¿Qué tal, amigos? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de A Son de Mar. En el programa de hoy hablaremos con Luis Servando Peláez, marino mercante ya jubilado que sabe bien lo que es pasarse en la mar campañas de 6 y 8 meses, concretamente en aguas del Atlántico Norte a la pesca del bacalao. Son muchas las anécdotas y curiosidades que tiene que contar, por eso de la charla mantenida con él emitiremos hoy la primera parte. En la librería Robinson, Juan Melgar ha encontrado para nosotros 3 libros de historia que tienen la mar como escenario. Uno sobre la llegada de Carlos V a España a bordo del Engelen, sus circunstancias y consecuencias para el discurrir histórico de Occidente, y 2 sobre el desembarco de Normandía. 2 libros que ilustran y desvelan datos reveladores sobre esta operación anfibia que cambió el discurrir de la Segunda Guerra Mundial. También hablaremos del palo como elemento fundamental en la estructura de un barco de vela sin el cual no podríamos hablar de velero, de su trimado, características, materiales y construcción, y algún detalle más trataremos con Roberto Álvarez Bucetas. Contenidos todos ellos que, si te apasiona la náutica y la vida en la mar tanto como a mí, espero que sean de tu agrado. Así que comenzamos. No tengo muy claro si el marino nace o se hace. Lo que sí puedo asegurar es que cuando alguien es capitán de la marina mercante y pasa en la mar campañas de 6 meses, estamos ante un marino.
Luis Servando Peláez, nacido en julio de 1942, ya jubilado, es de esos. Un marino que dedicó la mayor parte de su carrera profesional a la pesca del bacalao en barcos de altura, soportando condiciones como las que solo pueden darse en lugares como Terranova. Un oficio nada fácil, pero que, según él mismo confiesa, volvería a hacer si naciese de nuevo. Con él hablamos los próximos minutos, de sus experiencias y los sacrificios asumidos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido a bordo. Hola, muy buenas tardes, estupendamente, chico. Buenas tardes. Naciste un día de julio de 1942 en Luanco, un pequeño pueblo costero de Asturias. Desde muy niño aspiraste el aroma de salitre, viste el trajinar de cajas de pescado, las rederas cosiendo las redes en el muelle. Bueno, salir marino no era difícil. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue aquí, como tú bien dices, eso. Era cuando Luanco, o los pueblos de la costa, los ingresos entraban por la cabecera del muelle, o sea, que era pescado. Otra alternativa no había. Podía ser albañil, pero todo circulaba alrededor del muelle. Trajín de lo que dices tú, de cajas de pescado, barcos entrando y saliendo. Entonces ya, aparte que familia, toda mi familia fueron pescadores, menos mi padre no, pero mi abuelo materno, ¿sí?, y demás vivieron siempre de la pesca. Todos mis primos, todos más. Y va entrándote ese gusanillo de la mar porque no había otra cosa. Sí. O sea, todo corría. ¿Dónde te ibas contra los amigos? Al muelle. Cuando entraban los barcos, cómo se habían pescado, cómo lo trajinaban, lo que dices tú, las redes. Y entonces vas viendo ese ambiente y vas inculcándote. Yeah. De hecho, yo me acuerdo que mis tíos guardaban las redes aquí en mi casa. Siempre aparejos, en embarcaciones de bajura, pero redes de sardina y demás, y guardaban nunca. Siempre estabas rodeado con ese ambiente de la pesca. Sí. Ya de niño, de rapacín, como decimos por aquí, saliste pues a la pesca de sardina y al bonito. ¿Cómo eran aquellas experiencias cuando eras tan crío? Bueno, cuando era pequeño yo me acuerdo, que no me he grabado, la primera vez que fui de crío en una lancha de un pariente, un primo carnal de mi madre que se llamaba Maribel, que viven 3 marineros, que era el dueño, el niño, el padre, otro señor más que llamaban el Cotorro, y fui yo. Y cuando llegó la noche, chico, y aquella luz del carburo y aquellos paisanos, una sensación, yo, joder, y estaban en activo y parecía que tenían 160 años, ¿entiendes? Sí. Y gustóme porque vi el trajín, lo de la pesca llevas dentro, como te diría yo. Yeah. O sea, tú ves que vas a pescar, qué parte es empeñado, la mitad de las veces ha desempeñado entre consumos, carnales, gasoil, lo que tú necesites, y haces tus esfuerzos para sacar de la mar el sustento tuyo y de los que van contigo. Entonces es una cosa que te queda muy adentro, no sé cómo diría, la cuestión de la pesca hay que vivirla, ¿entiendes? Sí, sí. Yo siempre hago esa reflexión. Yo, una mercante, mandaba al Japón, iba cantando las piedras para que para Japón, no pasaba nada, llegando tal, pero a la pesca, salías a la pesca, por ejemplo, cuando no veía bacalao, que yo iba empeñado con todo, de 500 toneladas de gasoil, la sal, víveres, pertrechos, toda la vaina, 70 hombres a bordo, y de tu esfuerzo y tu sacrificio dependía que el armador ganase dinero y el sustento de 70 familias, incluida la tuya. Luis, como muchos de tu generación, fuiste testigo, ¿no?, de la evolución de la tecnología, ¿no? De los barcos de vapor a los modernos puentes de los barcos de ahora, ha habido un cambio espectacular. Hombre, el cambio fue bestial. Yo me acuerdo el ir aquí a Bonito, y cuando fui a Bonito con 14 años no había ningún medio de comunicación con tierra, ¿entiendes? Ahora todo el mundo tiene un teléfono, 50 años, dimos la vuelta al mundo, tiene medios de comunicación, no había nada. Solían tener, por ejemplo, los parejas grandes que ven a Irlanda, el primer barco, donde iba el patrón de pesca del primer barco, era el que llevaba una radio, a veces nada más que escucha, y el siguiente no llevaba ni nada de radio. De no llevar nada en el puente, nada más que un compás. Pues fíjate ahora todos llevan dos
los medios de posicionamiento, llevan GPS, llevan 3 o 4 sondes, sonar y demás, a andar con un escandallo, ir a la mar pendiente de la marca de un árbol con una casa, la capilla de San Antonio, apuntando por ahí, por el faro. Sí, buscando enfilaciones continuamente para buscar la posición. Sí, me pasó todo eso, ¿entiendes? Sí. Estar pendiente y la sonda, que es lo más importante, con un cordel ahí mirando a ver cuánto, tantos brazos, andar aproximados a ir ahora con todos los zapatos del mundo. Luis, tu vida siempre estuvo ligada a la mar, ¿no? Por eso cuando tienes edad para cursar estudios superiores, no lo piensas dos veces y estudias marina mercante. ¿Tan vinculado a la pesca como estuviste, por qué te decantas por la mercante? Y bueno, es que yo en principio quería ser patrón de... Hay una cosa como que fue clara. Sí. Yo cuando fui a Bonito siempre tuve de experiencia. Con mis 15 años, claro, de noche parábamos a dormir, el patrón de pesca, como decían todos, que al amanecer por la mañana, para encontrar el sitio donde dejó el pescado de la noche, pues lo primero que hacía era ponerse por la marejada. Claro, tienes esa prueba con una ropa de aguas de papel, bueno, de aquellas de punta y descalzo. Y nada más salir de la cama ya al amanecer, el sol sobre el horizonte, por la mar, venga chapuzos, y del puente ahí cerrado con los cristales, me dice, yo vivo de la mar porque me gusta, y si nací otra vez volver a la mar, pero sí que está claro que yo vengo para Palomar, yo aquí en cubierta, lo mismo, ya para Palomar. La máquina no me gustaba por el olor a gasoil y a grasa y demás, entonces tuve la determinación de eso. Y dije en casa con entero que quería ser patrón de la natura y dije, bueno, mira, nada, para sacrificarnos, vamos a sacrificarnos de eso. Fue cuando el banco pusieron el Instituto Laboral Modelamiento Método Pesquera, hice el bachiller y luego fui a La Coruña, donde hice todos los cursos y todo el estudio en la Escuela Náutica de La Coruña. Así que en el puente en el puente del Mercante encontraste el palomar, como dices, ¿no? Sin chapuzones, sin remojones y con menos olor a gasoil que en las máquinas. Sí. Ya. No, ya te digo, y así fue la cosa. Ya. Porque... Sí. Las primeras prácticas las haces creo recordar que en el Genoveva Fierro, ¿no? Un barco de vapor, sí. Que yo no sé, ¿qué recuerdos guardas de aquel barco, Luis? Hombre, en aquel barco valió porque íbamos, escaseaban los pilotos, capitán era un señor aquí de Bañugues, primer oficial era un señor que fuese marino de guerra de Santander, y yo que andaba haciendo de segundo, tercero, y el capitán dejóme hacer, no me puso ninguna cortapisa ni nada, siempre anduve haciendo en el barco lo que quería y demás. Sí. O sea, la maniobra iba a popa como un oficial, luego en el puente dejábame solo, andaba vigilado por él, que andaba ahí debajo del puente donde vivía él, tenía un pasillo grande y andaba vigilándome y dejábame ir la guardia sola. Dejóme hacer timón. Bueno, yo sabía hacer algo de timón, andaba bonito cuando me mandaban ahí un poco de tiempo al puente, pero déjame hacer timón. Yo me acuerdo que el río de Sevilla lo papé yo entero al timón. Ajá. La entrada, que el río de Sevilla normalmente en un barco de motor, o los barcos de ahora, haces solo una marea, pero con aquello andábamos tan poco que cuando bajaba la marea quedábamos a medio río ahí fondeados, o sea, tardábamos 2 mareas. Ya. O sea, 2 horas. ¿Costaba remontar el Guadalquivir o qué? Sí, era un barco que andábamos 6 millas, chico. Ya. Pescábamos bonitos cantidad. No nos escapaba ninguno por la velocidad. Ya. Sí, sin embargo, bueno, tú llega un momento en el que decides explorar nuevas salidas profesionales, ¿no? Y de alguna manera la pesca vuelve a tu vida. Pero esta vez digamos que con ganas de caladeros de altura, ¿no? Te vas al Ferrol y allí es donde empiezas a barajar la posibilidad de embarcar en algún bacaladero. Pero a punto estuviste de volverte atrás. ¿Qué pasó, Luis, en aquella ocasión? Hombre, mira, claro, muriese mi padre, por ejemplo,
el día 20 y tantos de diciembre, sí. Y el día de Reyes del año siguiente, dije aquí en casa, yo soy hijo único, dije a mi madre, mira macho, voy para el bacalao. Un disgusto en toda la familia, porque claro, estaban acostumbrados, pensaban que el bacalao, que era como andar aquí a Bonito, que venían todos llenos de sin agua y sin más, todos negros, y bueno, montóse medio disgusto, pero no me dijeron nada. Sé que luego hubo un disgusto bueno, pero no fue nada. Y fuimos a Ferrol a embarcar el día 7 de enero de 1964. Y embarqué por faltón. Por faltón o por la comida. Ya. Porque, ¿te pudo el estómago o qué? No, porque en la mercante sí. comíamos normal. ¿Bien? Yo, por ejemplo, el desayuno en la mercante siempre, por ejemplo, era en un vaso de agua, echaban un poquitín de el culo justo de leche condensada, el resto agua y 5 galletas María. No había más. Si querías más, tenías que pagarlo. Y llegué a Ferrol el día de Reyes y estaba allí en el muelle el día 7, otro día de Reyes. Estaba en el muelle y veo el barco. Claro. Yo en el General Fierros tenía un camarote allá a popa que era una suite. Tenía un camarote grande y demás. Y llego para ir para el barco, claro, no estaba oxidado porque acaba de salir de dique, pero encubierta un desbarajuste de cabos, redes, diábolos, aparejos, que es un cacao de morirse. Y, bueno, y toda la gente que venía, veía que venían todos trayendo latas de aceite y demás. Y yo, coño, los gallegos ahí de la ría de Ferrol, que embarcaron, y yo, coño, yo marcho para casa otra vez. Y en aquel momento llegó un señor, todavía por cubierta, y digo, coño, hola, buenos días, ¿usted quién es? Yo soy el pobrecito agregado. ¿El agregado qué? ¿Y desayunó? Digo, no desayuné. Y ahora vamos a desayunar. Dije, ¿qué es para desayunar? Y yo, con incauto, digo, coño, pues, medio cohibido lo que me corresponde, lo de siempre, lo que haya. Pásame para la cámara, una cámara, era un barco de 70 metros, una cámara para 6 oficiales, muy guapina y tal, y bien con un bol de aquellos de café, pero café con leche, de aquellos que ahora no los hay en escasez, antiguamente sí, eran todos casi aquel un bol enorme de café con leche, sí. un bocadillo de jamón de media baraza, y yo me cago en la leche. Yo, joder, pensé para mí, digo, este cabrón del mayordomo, seguro que, perdón por lo de cabrón, sí. seguro que nos da de comer aquí, que estamos en Puerto, nos da bien, y cuando salgamos para la mar, sota caballo y rey. Sí, porque a ver quién vuelve, bueno, rumbo a Terrano, a ver quién vuelve, claro. Sí. Y yo después que nos metí a la mar, pues ahí 6 meses, ya después nadando. Sí. Ya, comí tal, y andaba por ahí admirando, y llegó el jefe de máquinas, un señor Ramírez, de nombre Manuel Urrutia, coño, Cho, ahora ven, vamos a tomar la maiquetaco. Y digo, es que es esto de la maiquetaco. Bueno, ahora, vamos para la cocina, y a él 2 tajades de merluza, pero de esas merluzas que había antes, era que es de 5 o 6 kilos 2 tajades de merluza fresca, fritas, y a mí otros 2. Y yo, no me atreví a comer. Yo no me atreví a comer nada, y yo, para pagar esto, yo con 300 pesetas de sueldo que tengo aquí, no puedo permitirme estos lujos. Y estaba real y dice, ¿qué te pasa, Cho? Y yo, coño, ¿quién paga esto? Y dice, ¿quién paga esto? Mayordomo. Y dice, aquí no hay mayordomo, hombre. Aquí hay que comer, son fuertemente, así que come y calla. Terminó de comer y dice, mira, y bajó a la gamuza, y claro, lo que más me impresionó, yo el jamón sabía que existía, pero hasta que nací en la época de la fama y de jamón nada. Sí. Y bajo para la gamuza, y miro para el techo, y veo colgado ahí 100 jamones. Me cago en la leche. Y yo, joder, por lo menos hay tajada. Así que, digo, bueno, aquí ya no marcho. Y si cuando lleguemos a la mar, el mayordomo nos baja la ración, pescado dejaránme comer, así que yo con pescado arreglo, me queda. Era comer con cura, ya te digo. Ya. También me, sí. También me impresionó que cuando salimos para la mar nos llevábamos frigorífico.
y llevábamos 2 sciatos colgados de la chimenea muertos, que los cocineros fueron encargados de partirlo, desguazarlo y para comer. Y comimos carne fresca todo el viaje hasta Terranova, que solía durar sobre 10 a 15 días. Sí, sí. Y claro, la carne, porque comíamos en Terranova, eran 4 comidas al día. Eran a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. Es un Terranova. Entonces, en Terranova, el plato de comida de carne fue sustituido, que ahora todo el mundo ve, pero que no, yo sí. Oía hablar de la mortadela, pero nunca oí de jamón york. Ya. Entonces, el plato de la carne era o jamón serrano o mortadela, que yo la conocía, jamón york, en unas latas enormes que se metía en Canadá, y carne en lata, que venía de Nueva Zelanda, que los marineros llamaban carne de mono, que estaba rico. Carne de mono. Llamaban los marineros, porque venía de Nueva Zelanda. Era la carne en lata, ¿entiendes? Sí. La carne cojonuda. Sí, sí. Y allí fue. Sí. Y luego, claro, en Puerto ya te metían de todo, ¿no? Tu primer viaje fue a Terranova, ¿no, Luis? A Terranova, sí. De la Mercante, de la Mercante fue a Terranova. Bueno, pesaría 70 kilos y cuando vine ya pesaba 100 y algo. Bueno, o sea, eso significa que había buenos víveres a bordo, ¿no? Como nos comentas. Y una buena bodega, porque allí, a diferencia que en la Mercante, no se tomaba el vino aguao. No. Aquí llevábamos, ya te digo, víveres, la cantidad, y estaba estipulado que la gente asusta. Mira, que éramos 61 o 62 tripulantes. Ya. Y llevábamos, entre otras cosas, 10.000 litros de vino. 10.000 litros de vino, que estaba estipulado 1 litro de vino por día a cada tripulante, y para 6 meses, que era lo que estimaban que duraba la campaña. El vino, el encargado era de partirlo, era el contramaestre por la mañana. El primer contramaestre tenía la llave de ese pañol que había 9 tanques de 1.000 litros cada uno, y luego había lo que llamaban el tanque diario, que eran 4 de 250, que eran los que se usaban por la mañana, usaba el contramaestre para... Bueno, es que el vino, así como ahora creo que la Mercante... Bueno, a mí ya me tocó en la Mercante el que nos quitaran el vino. El vino era cosa sagrada. Yo me acuerdo de una campaña en el año 69, o en el 70, sí, en el 69. Una campaña... No, miento, fue en el 70. Sí. La primera campaña cargamos el barco en 100 días, salir de pasajes y volver a pasajes 100 días. Pero la segunda campaña echamos casi 8 meses. Y claro, quedamos sin vino. Entonces fue una tragedia. Fue la vez que vino una tragedia. El que era bueno volvióse un demonio. Yo que era un demonio volvióse bueno. El comer la comida, quedamos sin vino y sin aceite. El aceite solucionamos metiendo en Canadá una grasa que el pescado frito, ya te digo, estaba riquísimo con aquella grasa, pero los potajes o los comías hirviendo, por ejemplo, llegaban alubia roja, o la comías hirviendo, o si traes que enfriase, quedaba por encima un caparazón que parecía como si fuese hielo, había que picarlo después para comerlo, o comías hirviendo o después de hirviendo, pero el pescado riquísimo. Y fue cuando vi yo eso, a la gente que era buena volvióse mala y la que era mala volvióse buena. Anécdotas que solo pueden darse cuando alguien como Luis pasa una vida en la mar, pero quedan cosas por conocer. Cómo era la vida a bordo, si considera que es más fácil navegar ahora que antes, o qué lleva a un marino a desear volver a embarcar después de haber sufrido penurias, serán algunas de las cuestiones que trataremos en el próximo podcast con Luis Servando Peláez. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría.
Vamos a la camareta, donde nos espera Juan Melgar, quien selecciona en cada podcast para nosotros, desde su librería Robinson, los mejores títulos de contenido náutico. Hoy toca hablar de historia con mayúsculas, de 2 episodios que probablemente cambiaron el rumbo de la historia. Uno es el viaje emprendido hacia España por Carlos V y siglos después el desembarco de Normandía. ¿Qué tal estás, Juan? Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido a bordo. Hola, Jorge. Un saludo a todo el mundo que nos escucha. Oye, editado por la Fundación Álvar González, el primer viaje de Carlos de Habsburgo a España y el hundimiento del Engelen, es un capítulo de la historia que traería a España recalando en tazones a quien sería el emperador Carlos I. Un libro que desgrana, digamos, detalles desconocidos de un personaje tan estudiado como era Carlos I, ¿no? Carlos V de Alemania. Sí. Efectivamente, se trata de una investigación bastante profunda y bastante buena, que ha tenido acceso a mucho material, a correspondencia diplomática de la época, sobre todo con diplomáticos ingleses, lo cual es lo que ha aportado, mucha novedad y mucho conocimiento y es un libro que realmente aporta a un periodo tan trascendental. Estamos en esa época de periodo histórico de los viajes trascendentales o con mucha repercusión. Esto pues está el viaje de Colón, está el viaje de Juan Sebastián Elcano y Magallanes, y ahora este otro viaje más corto, pero también muy trascendente para la historia de España y para la historia de Europa. Sí, porque estamos hablando de quien sería emperador, en este caso padre de Felipe II, que heredó prácticamente de él todo el imperio, aquel imperio donde no se ponía el sol, que vino a bordo de un barco, el Engelen, un barco que también tiene su historia. Sí, es un barco danés. El rey de Dinamarca estaba casado con la hermana del rey Carlos. Sí. Y pone este barco a su disposición para traer a Carlos I, porque yo creo que todavía no era coronado emperador, a España porque ya se había muerto su abuelo, Fernando el Católico, y él va a ser el rey de España. Y desembarca allí en tierras asturianas, un poco llevado por las circunstancias de la navegación. Y bueno, sí, el barco es un barco ya de un cierto porte para la época, porque si no me equivoco ya pues desplaza más de 1.000 toneladas. Yo creo que lleva a bordo, la dotación debe ser ya por encima de más de 100 personas. Entonces ya es un barco ya con su artillería y con todo, o sea, es un barco, empieza a ser un barco moderno y de un cierto porte de importancia. Un barco de cierto porte, un barco importante, y que, como suele ocurrir con muchos de los pasajes más interesantes de la historia, lo envuelve, cierto misterio, ¿no? Ahí alrededor suyo, ahí se mezcla un poco, la intriga de lo que fue, que este barco apareciese en el puerto de Pasajes, incendiado cuando el hermano de Carlos iba a abandonar ya España, ¿no? Iba a dejar de ser, digamos, un pretendiente al trono un poco molesto para quien sería el emperador. Sí, efectivamente. Ahí ya Carlos despacha a su hermano y lo manda luego a Austria y a Alemania, que pasa un poco de sus cosas en esa zona, porque, yo creo que Carlos tiene la idea de que España sea un poco el núcleo de su poder, y entonces lo quiere mandar en el barco a Europa, todos esos tejemanejes dinástico-políticos que se traían en la época. Pues realmente en este momento es la dinastía más poderosa de Europa, porque confluye Austria, los Países Bajos, Castilla y Aragón, lo que era ya es España, lo que entendemos por la España moderna. Sí. Y el incipiente imperio americano, con lo cual realmente es la familia más poderosa de Europa en el momento. Sí, así es. Su autor es Francisco Javier López Martín. ¿Qué detalle o qué apunte nos puedes dar sobre el autor del libro, Juan? Bueno, él es historiador y también ha trabajado en instituciones como el Museo del Ejército, el Museo Naval, y también ha trabajado y ha estudiado y investigado en el extranjero, en Londres, y es un experto también en la evolución de armas de fuego entre los siglos XVI y XVIII, en los barcos oceánicos,
y también, bueno, es un investigador también de todo lo que es la arqueología subacuática y un conferenciante habitual en todo este tipo de temas. Vamos, es realmente una autoridad en el tema, y eso se nota en el libro, porque realmente es una investigación histórica muy buena, muy seria, y que ha tenido además muy buena acogida en medios y en el público especializado, pero que además se lee bien. Vamos, a todo el que tenga una cierta afición y interés por estos temas históricos, es un libro muy interesante. Muy bien, pues cambiamos de asunto, porque la hora H del día D marca el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. En torno a este decisivo acontecimiento giran 2 libros que nos recomiendas, que además son también novedades editoriales. Sí, efectivamente. Hoy estamos de desembarcos. Otro desembarco pues es un poco más cercano a nuestros días y un poco más sangriento, pero efectivamente muy muy trascendente, porque es uno de los grandes puntos de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, una de las grandes operaciones aeronavales de esta guerra, con un despliegue de medios que, bueno, todos hemos visto infinidad de películas, etcétera, etcétera. O sea, es un tema en el que, bueno, la gente conoce y lo conocemos bastante bien. Pero bueno, estos libros aportan, bueno, la visión de Max Hastings. Max Hastings es el que ha escrito el libro Overlord, el día D y la batalla de Normandía, que publica a Esfera de los Libros, y es un muy conocido historiador especializado en temas militares británico, y la verdad es que tiene esa facilidad para combinar el rigor y la amenidad de los historiadores británicos, que es muy agradecer. Es un libro muy muy bueno para leer, y que siempre aporta puntos de vista interesantes, y nada, vamos, muy muy recomendable. Sí, sí. Es curioso cómo en acontecimientos tan relevantes, ¿no? Y aparentemente tan conocidos, acontecimientos históricos como puede ser el desembarco de Normandía, donde parece que lo sabemos todo, sin embargo, siempre hay cabos sueltos, ¿no? Siempre hay historiadores interesados en la materia que acaban sacando algún tipo de novedad respecto a determinado asunto, y es lo que ocurre con este autor y este libro, Overlord. Efectivamente, el desembarco de Normandía al final es una campaña con una preparación de muchísimo tiempo, aunque propiamente el choque más conocido es el día D, los paracaidistas, los desembarcos en las playas y esos primeros combates, pero realmente el enfrentamiento dura prácticamente hasta el final del verano, que ya los aliados consiguen romper el cerco en Normandía y ya avanzar por el resto de Francia y liberar grandes extensiones de terreno, pero es un momento muy delicado y francamente interesante, y está lleno de sus eventos, puntos de vista, hallazgos nuevos. Siempre es un tema muy amplio. Uh-huh. Y bueno, al hilo de esto tenemos el otro libro que traemos, es otra manera de ver el día D y todas esas luchas, que es un libro que se llama Utah y Omaha, una guía de viaje del día D. Uh-huh, sí. ¿Y cuál es el contenido de este libro? El contenido de este libro va repasando toda esa zona de Normandía, en todo lugar del desembarco y todos los combates, con todo lo que hay porque claro, la cantidad de restos que hay, porque ten en cuenta que toda esa costa se fortificó. Los alemanes la fortificaron, la llenaron de hormigón, básicamente, de búnkers y de todo tipo de instalaciones militares defensivas, y por mucho que se hayan quitado muchas, permanecen un montón, y muchas son sitios que se visitan, se ven, hay también cementerios, hay museos, hay de todo tipo de lugares de interés histórico, y a todo el que le guste el periodo, desde luego, y que, bueno, el que tenga interés en ir o haya ido, es lo que quieres llevar en la mano y ir aprendiendo de la mano de todo lo que te explica este libro. Uh-huh. Bueno, pues 3 interesantes títulos: el primer viaje de Carlos de Habsburgo a España y el hundimiento del Lengelen, Overlord y Utah y Omaha, una guía de viaje del día D. Estos 2 últimos títulos vinculados, claro está, al desembarco de Normandía. Historia militar ligada al mar en ambos casos, o en los 3 títulos que hemos comentado, y que nos ha traído Juan Melgar en esta ocasión, a quien volvemos a agradecer su compañía y, por supuesto, a emplazarle en próximos podcasts. Hasta el siguiente, Juan.
Muchísimas gracias, Jorge, a ti y a todo el mundo que nos escucha. Venga, un saludo, adiós. Un saludo. Nos sorprendió la galerna famosa del 61, pero aquello era en montes, no era mar. Íbamos escuchando por la telefonía que se hundió el Pepín, que el Josefina Rodríguez de Candás, un barco nuevo, hermoso, precioso, de vapor, llevó el puente con el patrón de costa adentro, la galerna del 61. Ay, no se me olvida. Jesús Gutiérrez, más conocido como Suso, el de la Emperatriz, a sus 95 años, todavía sale a pescar en su pequeña embarcación. Los elementos estructurales más importantes en un barco de vela es sin duda el palo. Por él sube la mayor y se hace firme el estay para servir de soporte al Génova. Un barco puede tener uno, pero también 2, 3 o más palos. ¿Cómo actúa el palo en el buen rendimiento del barco? Bueno, ¿actúa realmente o es un elemento fijo sin posibilidad de trimado? ¿Qué fuerzas lo comprometen? A estas y otras preguntas damos respuesta en los próximos minutos con la ayuda de Roberto Álvarez Bucetas, profesor de la Escuela de Marina Civil en la Universidad de Oviedo y coordinador de su equipo de regatas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bienvenido a bordo. Muchas gracias por acompañarnos un día más. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, muy bien. Oye, el palo es un elemento firme, pero que trabaja. Por eso es importante llevarlo también bien trimado, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos esto? Bueno, el palo es el elemento principal de cualquier barco de vela. Si no hay palo, no hay barco de vela. Podemos hablar de cualquier otros elementos, de jarcias, de lo que queramos, pero si no hay palo, no hay barco de vela. Así que lo más importante va a ser siempre el palo o el mástil, ¿no? Es el elemento principal de la arboladura de los barcos de vela. Una de las características de los que tienen los palos va a ser fundamentalmente su sección, el diámetro de la sección de ese palo. Otro parámetro característica importante es el grosor, el espesor que tenga ese perfil. Damos, por supuesto, que los palos son huecos, siempre son huecos, y su diseño, la forma que va a tener ese perfil, ¿no? Entonces, bueno, pues el material utilizado fundamentalmente en la construcción de palos es el aluminio, ¿vale? Prácticamente el 90% de los palos son de aluminio. Es fácil, su facilidad a modelaje y la resistencia a la corrosión del medio de la mar, del medio marino, es lo que le dan esas prestaciones, ¿no? Sí. Aunque también en la actualidad cada vez más se empiezan a utilizar fibra de carbono, es decir, palos de carbono. Ofrece una gran resistencia, mucho mayor que la del aluminio, por supuesto, y también una ligereza, ¿vale? Es una de las características del carbono. En contraposición, pues el precio. Un palo de carbono frente a un palo de aluminio, bueno, pues hay muchísima diferencia en lo que sería el precio. Sí. Aunque las características más importantes que tiene que tener el palo es la resistencia que tenga al pandeo, a la flexión, tanto lateral como longitudinal, ¿vale? Entonces, pues se ha mostrado que esa resistencia va en función de la sección que tenga ese perfil y de el diámetro que tenga la pared de ese palo. Siendo más importante lo que sería la sección de ese palo, ¿no? Y normalmente todos los palos van a tener una forma elíptica. La parte más estrecha va en sentido transversal y la parte más de mayor longitud va en sentido longitudinal. Al ser la parte más estrecha en sentido transversal, pues bueno, tenemos mayor problema de que ese palo va a flexar en sentido transversal, ¿vale? Ese se evita pues con unos perfiles que se colocan en la propia sección del palo, que son las crucetas. Ya hemos hablado alguna vez de ellas, ¿no? Sí. Cuanto más estrecho sea la sección del perfil del palo, pues más crucetas vamos a necesitar. Cuanto mayor sección tenga el palo, menos crucetas vamos a necesitar, ¿vale? Uh-huh. Y como característica un poco de los palos, viendo un poco los tipos de palos que nos podemos encontrar, pues hay dos cuestiones a tener en cuenta. Podemos encontrarnos palos que descansan sobre la cubierta del barco, tiene ahí su propia
la coz del palo descansa una carringa que está dispuesta en la cubierta. Necesitaríamos posteriormente un puntal en la parte interior para que no ceda la cubierta. Y podemos encontrar los palos que atraviesen la cubierta y descansen sobre la propia quilla, sobre una carringa en la propia quilla, ¿vale? Son las dos configuraciones que podemos encontrarnos en cuanto a lo que sería el propio palo. Roberto, después, respecto a esto que comentas, la rotura de un palo supone un serio contratiempo, ¿no? ¿Es más fácil que fracture un palo que descansa sobre la cubierta que uno pasante? Lo pregunto porque, bueno, algún debate de este tipo me ha tocado asistir en las últimas semanas y ya sabes por qué, y es algo que no tengo yo muy claro. Bueno, el palo que descansa sobre la quilla tiene mayor sujeción. La parte baja tiene mayor sujeción porque apoya la propia quilla y está apoyado también sobre lo que sería la fogonadura, el orificio practicado en la cubierta, ¿no? Tiene mayor sujeción en la parte de abajo, pero bueno, indistintamente puede faltar cualquier tipo de palo, el que descansa sobre cubierta como el que está tal. Yo he visto casos de las dos circunstancias, de los dos tipos de palos que pueden romper. Normalmente un palo rompe cuando falla uno de los elementos de la jarcia firme que lo sujeta. Pues falta un obenque, falla un stay o el backstay, y es por lo que puede fallar y puede llegar a romper un palo, ¿no? Ya. Oye, viendo un poco también lo que es el aparejo, si quieres comentamos un poco, viendo un poco los diferentes tipos de palos que nos podemos encontrar, podemos hablar de palos a tope de palo, un aparejo a tope de palo, es decir, el stay, la parte del cable que sujeta el palo de la proa, desde la perilla del palo hasta la proa del barco, sería el cable sale de arriba del todo, a tope de palo. Y podemos encontrar los aparejos fraccionados, ¿vale? Más modernos quizás, que los aparejos a tope de palo suelen ser más clásicos, más antiguos. Aunque bueno, barcos actuales empiezan a tener también aparejos a tope de palo. El aparejo fraccionado es aquel que el stay sale a una determinada longitud de la longitud del palo. Puede ser esta longitud más o menos desde 3/4 hasta 7/8, ¿vale? Lo que es tenga mucha parte fraccionada o tenga poca parte fraccionada. Que quede arriba mucho palo sin sustentación lateral. Tendría simplemente lo que está ahí a popa, pero la perilla estaría prácticamente sin sustentación. ¿Y esto influye en el rendimiento del barco? ¿Se consigue mayor o menor velocidad en función de si tenemos un aparejo a tope de palo o fraccionado? Lo digo para competir en regata, por ejemplo. Bueno, lo que te condiciona mucho es la configuración de velas. Un aparejo a tope de palo, la vela de proa va a tener un gran poder desde el punto de vista de mucha superficie bélica, mucho mayor incluso que la propia vela mayor. Y los aparejos fraccionados, pues bueno, prima más la vela mayor frente a lo que sería el triángulo de proa, la vela de proa. Y tienes, bueno, configuración arriba del trimado del palo en la parte superior. Bueno, si no tienes control transversal por medio de los obenques, pues te va a costar más trabajo trimar la parte superior del palo, ¿de acuerdo? Podemos decir que la tope de palo son barcos un poco de crucero, más clásicos, antiguos. Los aparejos fraccionados son más modernos. Aunque bueno, cada vez estamos viendo, si se empezó con aparejos fraccionados a 3/4, ¿vale? Que te quedaba una parte muy alta del palo, una parte muy grande del palo, una parte superior sin control, por decirlo de alguna manera. Ahora cada vez el fraccionado más pues llega hasta los 7/8, incluso menos, ¿no? Y después dentro seguimos viendo tipos de palos que podemos encontrarnos. Podemos hablar del tema de crucetas. Habíamos dicho las crucetas, ese perfil que lo que hace es, pues bueno, separar en la parte superior la salida de los obenques, porque bueno, por debajo de 13 grados ese cable, por la manga que tiene el barco, no sería capaz de sujetar el palo en sentido transversal. Pues lo que hacen las crucetas es separar la salida de los obenques en la parte superior del palo, por encima de esos 13 grados, y también lo que hacen es absorber la tensión de los obenques. Con una cruceta perpendicular al palo, la tensión que damos a los obenques se va a transmitir sobre el propio palo. Entonces, pues bueno, pues lo que conseguimos con eso, debajo de la cruceta siempre vamos a tener que poner un obenque bajo, ¿vale? Para que esa caída sotavento de lo que es la parte del palo donde apoya la cruceta, pues ese obenque bajo lo que va a hacer es aguantar hacia barlovento esa parte del palo, evitando ese pandeo que estábamos diciendo antes, ¿no? Sí. Y bueno, podemos encontrarnos palos que no tienen crucetas. Existen algunos palos que tienen crucetas. El problema que tiene, bueno, el sistema de sujeción tiene que ser palos de gran sección. Un barco muy conocido ahora que es el yacht del magnate ruso, el Serial el A, pues no tienen ningún tipo de jarcia firme. Los palos se sujetan desde la propia
desde la propia base. Claro. Y podemos encontrarnos también eso pues en algún aparejo raro, como un aparejo como tipo de botavaras, como si fuera de Wisur, aparejo Wisbon. Podemos encontrarnos palos sin nada de jarcia. Lo normal es que tengan jarcia, y dentro de esa jarcia y dentro de las crucetas podemos dar jarcia paralela, ¿vale? Las crucetas van a 90 grados con respecto a la línea de crujía. Bueno, es un aparejo que podemos decir también que es un poco clásico, sí, frente a lo que sería la jarcia retrasada. Las crucetas llaman hacia popa, y desde lo que sería la línea de crujía del barco irían hacia popa. Tenemos, más control del propio palo, menos crítico el palo desde el punto de vista que al llamar las crucetas hacia popa, los cadenotes de los obenques, y los obenques están a popa de la vertical del palo, con lo cual, aunque rompa el backstay, que falte el backstay, hablando de rotura de palos, pues la cruceta retrasada evita que se pueda precipitar el palo hacia proa, con lo cual en cierto modo nos da un poquito más de seguridad. Aunque después a la hora de trimar el palo, la jarcia retrasada es más compleja, ¿vale? Porque con la jarcia retrasada también jugamos un poco con la flexión del palo. Entonces, eso nos influye bastante. Bueno, pues vamos a dejar aquí todo lo relacionado con el palo, aunque nos han quedado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablar o insistir en el concepto de la flexibilidad del palo, cómo trabajamos con esa flexibilidad en función de las condiciones de viento en las que naveguemos, si el rendimiento del palo es el mismo en un barco de vela ligera que en un barco de regatas un poco más grande, tipo crucero, pongamos por caso, ¿no? Porque es uno de los más habituales o más comunes en general. Son cuestiones que, si te parece, dejamos para el próximo podcast, pero antes de despedirte, Roberto, queríamos hacer mención a alguno de los refranes de esos que manejas, porque yo sé que hay alguno que está relacionado con la osadía en la mar, ¿no? Que nunca es buena, por cierto. Sí, hablamos muchas veces de la mar. Son refranes que son aplicables al tema de la mar, porque estamos hablando de temas marítimos, lógicamente, de navegación, pero que podemos aplicar a cualquier orden de la vida, ¿no? Que puede ser que un refrán que nos dice: en la mar la prudencia se critica y la osadía se lamenta. Así que es algo de una máxima que tenemos que cumplir siempre. Hay que ser prudentes en la mar, aunque se critique, porque siempre todo el mundo, ya sabes que esto de la crítica siempre es un deporte nacional, podemos decir, ¿no? Entonces, pero hay que ser muy prudentes. La mar como escuela de vida, sin duda, desde luego que sí. Sí, y no hay que correr riesgos innecesarios, nunca hay que correr riesgos innecesarios. Así es. Porque pues al final lo podemos lamentar, ¿no? Lo podemos lamentar. Bueno, pues hasta aquí los análisis de los elementos del barco que hacemos en cada programa con Roberto Álvarez Bucetas. Roberto, una vez más, muchas gracias y hasta el próximo podcast. Gracias a vosotros. Hasta aquí el final de otro podcast más de A Son de Mar. Volveremos en unos 15 días con la segunda parte de la entrevista que hemos mantenido con Luis Servando Peláez, ese capitán de la Marina Mercante que dedicó la mayor parte de su vida en la mar a la pesca del bacalao. De la vida a bordo y las largas campañas por las aguas del Atlántico Norte seguiremos hablando, como también lo haremos con nuestros colaboradores habituales, Juan Melgar y Roberto Álvarez Bucetas. Recuerda que si te gustan nuestros contenidos, no dudes en compartirlo con tus amigos en alguna de las plataformas que utilices para escucharlo habitualmente. Hasta el próximo programa. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.